Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vanisca Agreda y en esta oportunidad, junto a mi compañera María Fernanda Marín, le vamos a hablar un poco del criterio articulatorio de los sonidos vocálicos y los sonidos consonantes. Ahora bien, tenemos lo que son los sonidos vocálicos. Por lo menos en inglés, también conocido como fonemas vocálicos, son los sonidos básicos que se producen al hablar y que corresponden a las vocales del alfabeto. Estos tienen su respectiva distinción que vendría siendo el grado de apertura y el punto de articulación. Muy bien, cuando hablamos con respecto a grado de apertura, este expresa la altura de la lengua. Cuanto más alta es más cerrado. Por lo menos en el cerrado, aquí la lengua se localiza muy alta, casi tocando la zona alveolar. Y en el medio cerrado, donde la lengua está en la misma posición, pero no tan arriba, vendría siendo y. El medio abierto, donde la lengua aquí está más cerca de la parte baja de la boca, vendría siendo a. Y abierto, donde la lengua se encuentra en la zona más baja posible, vendría siendo o. Bueno, ahora hablando de lo que vendría siendo punto de articulación, es el punto donde se ancla la lengua. En la parte delantera, donde la parte superior de la lengua se mueve hacia el paladar duro, que vendría siendo I. Tenemos las centrales, donde la parte superior y central de la lengua se mantiene hacia la parte central del paladar, A. Y tenemos la trasera, donde el dorso de la lengua se eleva hacia el paladar, A. Asimismo, las vocales se pueden clasificar de acuerdo a cómo se mueven los labios, si los redondeamos o no, así su sonido es más largo o más corto. Bien, si retomamos lo que vendría siendo la clasificación de las vocales, tenemos las vocales cortas. En el idioma inglés encontramos 7 vocales que llamaremos cortas por oposición a aquellas que son largas, pues en comparación con el idioma español no existe este concepto de longitud en lo que vendría siendo el sonido. La primera vendría siendo la A, que es una vocal medio abierta, delantera, que se emite sin redondear los labios. Su ortografía más común es A, como en la palabra mat, o I, como en la palabra plate. Tenemos la A, que es una vocal medio abierta, central, que se emite sin redondear los labios. Su ortografía también más común es U, como en la palabra cup, o como en la palabra son. Y tenemos la E, que es una vocal medio abierta delantera, que se emite sin redondear los labios. Su ortografía más común vendría siendo E, como en la palabra met, o A, como en la palabra my. Bueno, ahora dando por culminado la parte de las vocales cortas, tenemos por último, pero no menos importante, la E, que es una vocal medio cerrada, medio central, que se emite sin redondear los labios. Su ortografía más común es E, como en la palabra big, o E, como en la palabra pretty. Tenemos también la A, que es una vocal medio abierta, trasera, que se emite redondeando los labios. Su ortografía más común es A, como en la palabra what, o, como en la palabra wrong. Y tenemos también la U, que es una vocal medio cerrada central, trasera. Esta se emite redondeando los labios. Su ortografía más común es U, como en la palabra food, o como en la palabra wolf. Y tenemos por último la que es una vocal medio cerrada, medio abierta, central, que se emite sin redondear los labios. Se conoce también como la vocal schwa y siempre aparece en las sílabas donde no recae el acento. Muy bien, dándole continuidad a lo que vendría siendo la clasificación de las vocales, tenemos en esta parte las vocales largas. En el inglés encontramos 5 vocales que llamaremos largas por oposición a aquellas que son cortas,
pues en comparación con el idioma español, no existe este concepto de longitud en el sonido. En primera instancia tenemos la A, que es una vocal abierta delantera, trasera, que se emite sin redondear los labios. Su ortografía más común es R, como en la palabra star, o A, seguida de las letras F, S, T, H, N y L, como en las palabras after, ask, but o dance. Tenemos la A, que es una vocal entre medio abierta y medio cerrada, central, que se emite sin redondear los labios. Su ortografía más común es siempre con la letra R o ear, como en bird, o air, como en la palabra hair. Y por último, también tenemos la I, que es una vocal cerrada delantera que se emite sin redondear los labios. Su ortografía más común es E, como en la palabra even, y E, como en la palabra will. En esta última parte de las vocales largas tenemos la vocal que vendrá siendo la O, que es una vocal entre medio abierta y medio cerrada, trasera, que se emite redondeando los labios. Su ortografía más común es A, como en la palabra wall, o owl, como en la palabra cows. Y tenemos también la U, que es una vocal cerrada trasera que se emite redondeando los labios. Su ortografía más común es O, como en la palabra lows, o U, como en la palabra should. Bien, ahora por otra parte vamos a hablar un poco sobre lo que vendrán siendo los dictongos. Un dictongo es un sonido vocálico que se forma al al combinar dos vocales en una sola sílaba. Es como si deslizaras tu lengua de una posición a otra mientras pronuncias la palabra. Los dictongos poseen una distinción que vendrían siendo los centrales y los cerrados. Bien, hablemos entonces de los dictongos centrales. Su origen es la existencia de una vocal larga antes del sonido R. En todos ellos encontramos la schwa en el segundo elemento, por lo menos dictongo en el que la lengua se mueve desde una posición delantera a una central. Algunos ejemplos de estos podrían ser air, como la palabra bear, o air, como la palabra near. Tenemos ambos sonidos vocálicos son centrales, lo que apenas hay movimiento. Algunos ejemplos gráficos podrían ser como R, como en la palabra rar, o ari, como en la palabra fire. Y por último y no menos importante, tenemos dictongo en el que la lengua se mueve desde una posición trasera a una posición central. Algunos ejemplos de estos podrían ser como or, como en la palabra pour, o ur, como en la palabra dirty. Muy bien, ahora por último, pero no menos importante, tenemos lo que vendrían siendo los dictongos cerrados. Son los dictongos donde el segundo elemento vocal es una vocal cerrada. Tenemos I, que se produce un leve cierre de la mandíbula, de la A hacia la I. Algunos ejemplos gráficos son como la palabra fight, o air, como la palabra near. Tenemos A, que produce el cierre hacia la I. Algunos ejemplos podrían ser como la palabra mate, y A, como la palabra wait. Tenemos OI, donde el movimiento vocálico se dirige de atrás hacia adelante, cerrándose a la vez. Algunos ejemplos podrían ser como hoy, como en la palabra point, o hoy, como en la palabra toy. Bueno, muchísimas gracias. Lo dejo por acá con mi compañera María Fernanda Marín, la cual les seguirá platicando un poco más sobre el criterio articulatorio.
Hola, hola, un placer saludarles. Mi nombre es María Fernanda Marín y a continuación estaré hablando brevemente sobre lo que son los criterios articulatorios de los sonidos consonánticos. Estos son los sonidos que se producen cuando al hablar obstruimos total o parcialmente la respiración. Hay tres formas de distinción, las cuales las explicaré brevemente una a una. Ok, para iniciar tenemos primero lo que es la soronización. En expresando tenemos que se refiere a que es cuando hay una actividad en las cuerdas vocales. Estas se dividen en sordas y sonoras. Dentro de las sordas tenemos los sonidos p, t, s. Para la primera, que es p, tenemos la palabra como ejemplo pen. Para t tenemos time y para s tenemos see. Luego, dentro de las sonoras, que es donde hay actividad en nuestras cuerdas vocales, tenemos p, t, s, z. Para b tendríamos la palabra begin como ejemplo, para d la palabra do como ejemplo, y en el caso de z, la palabra zoo. Muy bien, ahora tenemos lo que es el lugar de articulación. Esta se divide en 5. Tenemos primero que nada lo que son los sonidos bilabiales, que son estos sonidos que se producen cuando el labio superior e inferior se unen totalmente. Por ejemplo, en la palabra place, place, unimos el labio superior con el inferior para poder producir ese sonido y articular esa palabra. Luego tenemos los labiodentales, que son cuando se obstruye el paso del aire al tener contacto con los dientes superiores con el labio inferior. Por ejemplo, en el caso de la palabra flavor, flavor, los dientes de la superiores se unen con el labio inferior. Luego tenemos los sonidos dentales, que son cuando la punta de la lengua se sitúa detrás de los dientes superiores. Tenemos, por ejemplo, el caso de la palabra this, this. A continuación tenemos los sonidos alveolares, que son los sonidos que se producen cuando la punta de la lengua toca la cresta alveolar, como en el caso de la palabra look, look. En este caso la lengua está tocando el paladar, pero no tan pegada a los dientes superiores. Y por último tenemos los sonidos post-alveolar, que es cuando la lengua toca el paladar. Por ejemplo, en la palabra shape, shape, shape. Muy bien, a continuación y por último tenemos lo que son las maneras o modos de articulación. Esto es el modo de articulación en que un obstáculo se opone a lo que es la salida del aire durante la emisión de un sonido del habla. Esto quiere decir que es la forma en cómo los órganos del habla se organizan o se posicionan para poder producir un sonido. En este caso tenemos lo que son los sonidos oclusivos. Estos se producen por el bloqueo total de la corriente del habla, del aire. Por ejemplo, en los sonidos p, b, t, k, y. Un ejemplo, una palabra ejemplo para estos sonidos sería la palabra bag, bag. Luego tenemos lo que son los sonidos fricativos, que se producen por el bloqueo parcial de la corriente del aire. Por ejemplo, en los sonidos f, p, s, z, sh. Por ejemplo, tenemos las palabras fun, Friday, show. Ahora tenemos lo que son las palabras africadas, las cuales sus sonidos inician con uno oclusivo y terminan con uno africativo. Por ejemplo, la palabra church, la palabra joy. Luego tenemos lo que son los sonidos líquidos, que estos se producen cuando la corriente de aire pasa de forma fluida, como su nombre lo indica. Tenemos, por ejemplo, la palabra light, la palabra bowl. Ahora, luego tenemos lo que son los sonidos nasales, que es cuando el aire se redirige hacia las cavidades nasales, ¿sí? Por ejemplo, en los sonidos por ejemplo, tenemos la palabra mouse y la palabra money.
Por último, y no menos importante, tenemos los que son los sonidos aproximados. Y estos se producen cuando no hay fricción ni contacto para lo que es el flujo del aire en la manera en que pronunciamos. Por ejemplo, las siguientes palabras. Water, water. Muy bien, ahora nos despedimos. Esperamos de verdad que esta explicación haya sido de bastante ayuda para todos, que hayan despejado sus dudas y esperamos que haya sido de su total agrado. Muchas gracias.